a esto, ¿sí? En realidad esta charla es una charla que a mí me encanta, que a mí me gusta. Ya en otras oportunidades algo parecido me han invitado a hacer y como soy un buscador de temas y de artículos, ya estoy viejo, entonces ahora me mandan a leer, entonces tengo tiempo para leer. Eh, y como sé de músculos, como ustedes, los fisioterapeutas, sabemos de músculos, es un tema que me apasiona y me preocupa. eh, de cómo se afecta el diafragma, ¿no es cierto?, en ventilación mecánica. Eh, la realidad es que más que una charla donde van a encontrar datos de salvación o de decir esta es la receta para hacer, creo que es una charla que viene a complicar un poquito más las cosas. Sí, de verdad. Creo que viene a complicar un poco más las cosas porque eh, cada vez, y ustedes lo saben mejor que yo, digamos, uno se da cuenta que los cuidados intensivos, o sea, los cuidados que damos en los cuidados en las áreas críticas, son para mantener a las personas con vida, no para curarlas. Y a veces los que hacemos cuidados intensivos confundimos un poco eso de tener con vida a toda costa. Entonces aplicamos todo lo que el arsenal que tenemos y con buen criterio, sin a veces ver lo colateral, ¿no? Eh, qué sé yo, no sé, a veces manejamos algo sucio, algo que tocamos y no ha sido bien limpio, entonces en el fondo decimos, bueno, después le ponemos antibióticos, ¿no? De pronto le ponemos un montón de oxígeno y dijimos, ah, después le bajamos, miren, como un gas, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a hacer cosas y a veces no tener en cuenta como el daño colateral, ¿verdad? Pero la realidad es que, la realidad es que a veces tenemos que, de hecho lo estamos haciendo mucho ahora, ¿no? Y sobre todo con lo que estamos aprendiendo con esto de COVID. Empezamos a tomar un poco más de conciencia de lo que hacemos, ¿no? Y eso está bueno. Y muchas veces a los que hemos hecho durante muchos años cuidados intensivos, no digo médicos, porque en realidad uno ya está acostumbrado a manejarse en trabajo interdisciplinario. Entonces, y aparte de decir médico, como darle toda la responsabilidad a ellos. Entonces, estamos todos en el mismo barco. Y lo que eh, estamos viendo es eso, ¿no? Digamos, empezar a pensar un poquito más allá de la terapia intensiva, porque nos pasaba hace muchos años que nos ocupábamos solamente de los pulmones y después los chicos cuando queríamos pararlos no podían pararse porque le daban los pies medio chuecos, ¿no? Y era una realidad. Hoy hay que ver el paciente en todo, digamos, su cosa holística, ¿no? Toda su forma, de lo físico, de lo espiritual, de lo emocional, hay que como empezar a mirar un poco más a todo eso, ¿no? Y dentro de todas estas estructuras que ahora no, a veces se nos escapan, está el diafragma. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros buscamos a los pacientes y sobre todo la gran cantidad de pacientes que tenemos ahora con el COVID, a manejarlos con ventilación protectiva pulmonar. Yo me acuerdo que primera charla que dimos fue justamente eso, ¿no? Si estábamos haciendo bien las cosas con los pacientes ventilados, y a quién ventilábamos, ¿no? Entonces, si se acuerdan, Gattinoni decía que había dos fenotipos, ¿se acuerdan? Uno que quizás tenía solamente un problema de intercambio gaseoso, que no era, digamos, un problema tan grande de Jung, sino que más bien era una pequeña alteración de ventilación, perfusión, esos pacientes con aplicación de CPAP, oxígeno funcional. Y después hay un 50% que hacía distrés respiratorio. Pero que ese fenotipo, si a todos los fenotipos los mezclamos y le hacíamos ventilación mecánica, el que no necesitaba ventilación mecánica era posible que muriera por la ventilación mecánica, ¿no? La semana siguiente que hicimos esa charla, o 10 días después, apareció Pelosi, otro italiano, que dijo que había 3 fenotipos, y ya vino a complicar mucho más las cosas. Y a eso viene esto también, ¿no? Porque estamos acostumbrados, y está bien, de manejar a estos pacientes con tanta patología pulmonar, el distrés respiratorio, con patología protectiva, ¿no es cierto? Permitir volúmenes corrientes muy bajitos, de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso, ponerle PIP altas o hacerle reclutamiento alveolar, pronarlos, permitir que sea hipercapnia permisiva, 720 de pH, ¿no? Digamos, como para proteger las estructuras del pulmón, pero no sabemos qué está pasando con el diafragma. Y muchas veces nos damos cuenta después,
cuando lo queremos sacar del respirador, porque el diafragma no le funciona, ¿no? Entonces ahí viene la cosa. Entonces la charla viene para esto, ¿no? Para ver qué podemos hacer con el diafragma. ¿Sí? Después si quieren conversamos realmente si se puede hacer algo. Pero bueno, ahora la cosa está apuntando a eso, ¿no? A ver qué podemos hacer, porque en realidad el diafragma es el músculo más importante de la ventilación, es el músculo inspiratorio per se, es el responsable del 60% de la inspiración, entonces deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? De eso se trata la charla. Bien, entonces, los pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos exhiben con frecuencia debilidad muscular. Una gran cantidad de pacientes, una gran cantidad. Y los músculos respiratorios, al ser músculos estriados, también son afectados, ¿sí? No tienen por qué no serlo, digamos. Músculo, que se sabe que las personas que cuando están en reposo durante una semana empiezan a tener un 15% de pérdida muscular general, y a los 15 días tienen el 50% de su musculatura ya débil, y que hablar cuando siguen pasando los días, ¿no? Y el diafragma es el músculo inspiratorio primario, es el más importante, ¿no? Y la disfunción del diafragma es a la vez el marcador de la gravedad de la enfermedad. Y tiene muy mal pronóstico. Y está asociado con muerte, con la muerte. Ahora les voy a mostrar algunos trabajos interesantes. Y existe una asociación muy clara entre la disfunción del diafragma y un mayor riesgo de mortalidad con la ventilación prolongada. ¿Qué son los pacientes que estamos teniendo ahora? ¿Sí? Los pacientes COVID, la gran mayoría está más de 2 o 3 semanas ventilados y controlados. Entonces, se presupone que el daño diafragmático es interesante. Dres es uno de las personas que más ha estudiado sobre la musculatura diafragmática y el uso de ultrasonografía para detectarlo. Y habla que la presencia del diafragma, la debilidad diafragmática, aumenta significativamente el riesgo de bullying dificultoso. Acuérdense que una cosa es bullying prolongado y otra cosa es bullying dificultoso. A veces se puede prolongar, pero a veces es muy difícil, ¿no?, encontrar la estrategia real para poder sacarlo. Y eso está realizado, emparentado con la ventilación mecánica prolongada y la mortalidad hospitalaria, ¿no? Entonces, hay que empezar a pensar en eso, ¿no? El diafragma no tiene por qué ser descuidado, sobre todo porque está relacionado con eso, con el empeoramiento real, la estadía prolongada hospitalaria, la mortalidad, etc., ¿no? Hay que recordarlo mucho. Stephen es otro de las personas que estudió mucho, junto con Golliger. Ivan Golliger es un médico intensivista canadiense, es un estudioso de la dificultad diafragmática y el uso de la ultrasonografía. La verdad que es una persona que en los últimos años ha publicado muchísimo. Y ahora esto es unas cositas sacadas de un artículo de la Respiratory Care de junio del 2020, de ahora, ¿sí? Con lo cual esto es bien fresco. Entonces, lo que dice Golliger, lo que dice Tom Shippen en este momento es que la enfermedad propia del paciente, sumado a las intervenciones de terapia intensiva, son la raíz del problema. O sea, el paciente ya viene con cierta debilidad. Muchas veces uno mide la dificultad diafragmática cuando el paciente ya está ventilado, pero no la mide antes. Quizás el paciente ya viene con una dificultad diafragmática por sobrecarga, porque el paciente está respirando dificultosamente durante mucho tiempo y eso produce una lesión. O sea que la enfermedad está muy ligada también. Y obviamente todo lo que se le haga en UCI, en los cuidados intensivos, también tiene que ver, ¿no? Y la ventilación mecánica, que es una de esas intervenciones, obviamente, está asociada directamente con la lesión del diafragma, ¿no? Que después lo vamos a describir, tiene varios mecanismos, ¿no? Y eso produce miotrauma, o sea, el trauma del músculo. La presencia del esfuerzo contráctil diafragmático insuficiente o excesivo, cualquiera de los dos, juega un papel central en este proceso. Tanto si lo ventilo mucho o lo ventilo poco, debe estar dañando el diafragma, ¿no? El problema es dónde encontrar ese equilibrio, ¿no? Y además, permitir que las contracciones diafragmáticas sean vigorosas puede dañar el pulmón en sí. Entonces, es como que estamos en medio de una disyuntiva, ¿no? Y hay una evidencia que sugiere, de ahora, ¿sí?, que mantener una actividad adecuada del diafragma durante la ventilación mecánica tiene un potencial beneficio de prevenir la lesión, ¿sí? O sea, eso se sabe hace mucho. Nosotros sabíamos que si el paciente podía ventilarse ayudado con respirador era mejor para su musculatura. Pero la realidad es que no sabemos, por lo menos hasta este momento,
cuánto de ese esfuerzo debe existir o cuánto del apoyo respiratorio de ventilación mecánica debe existir, ¿no? No es un tema. Entonces, estos son los que hablábamos recién, ¿no? Una cosa son hacer el manejo inapropiado de ventilación mecánica, si le estamos dando demasiada carga, si le estamos dando demasiada presión positiva al final de expiración, si lo acortamos rápidamente el final de expiración, si permitimos que el músculo tenga contracciones excéntricas, si tiene carga insuficiente, ¿no? Eso tiene que ver con todo lo que sea ventilación mecánica, que está ligado directamente a la atrofia del diafragma y posiblemente a la injuria del diafragma, al miotrauma, ¿no? Y también con otros factores relacionados, que son la sedación, la medicación que recibe, la malnutrición, eso está relacionado también con la debilidad del diafragma, debilidad en general y también el diafragma, ¿no? Y lo otro son algunos factores relacionados con la enfermedad, ¿no es cierto? La sepsis, si el paciente tiene shock, si tiene desbalance de los electrolitos, ¿no? Y dentro de estos dos últimos que yo les marco, que son los factores relacionados en la terapia intensiva, que tienen que ver con las acciones, aparte de la ventilación mecánica, y los que están relacionados con la enfermedad, la sedación y la sepsis juegan un importante rol en esto del déficit pulmonar, del déficit diafragmático, perdón. Es vital, ¿sí? El tema de la sedación y la sepsis. Casi van emparentados con lo que es ventilación mecánica. Ya en el año 2018, Eddie Fan, con Slutsky, un grupo de gente, hicieron una revisión del manejo del distrés respiratorio, como mayormente se está manejando los pacientes con COVID. Ya describían cuáles eran los mecanismos de injuria pulmonar, ¿no es cierto? Volutrauma, atelectrauma, etc. Y había otros factores de mecanismos de lesión potenciales, donde hablan sobre el eurotrauma, que hay un excesivo trabajo mecánico de la ventilación, el miotrauma, el paciente de lesiones propias, etc., de disincronía, y muestran claramente, ya empiezan a nombrar, esto fue ya en el año 2018, hace prácticamente poco, pero recién era incipiente la aparición de estas cosas, como descripción dentro del manejo del estrés, el trauma del diafragma debido a la ventilación mecánica inapropiada. ¿Sí? Ya está incluida dentro de las posibles o potenciales formas de injuria pulmonar, ¿no? Hoy esto debería ser incluido no como posible, sino cierto, ¿sí? Y ahora van a ver por qué. Entonces, un trabajo publicado por Dress y Louvet, muy interesante, donde ellos comparan la debilidad muscular general tomada en los miembros inferiores, medida en los miembros inferiores con miotomas, y la difusión diafragmática, que la hacían por ultrasonografía, y lo que hacían era, le tomaban la presión traqueal con estimulación magnética del nervio frénico, ¿sí? Estimular el nervio frénico, ver cómo respondía el diafragma, y ellos lo medían con ultrasonografía, ¿no? Y lo que encontraron era que había tanto difusión diafragmática por un lado, y difusión adquirida general, ¿verdad? Y que la difusión diafragmática estaba relacionado con el winning dificultoso, con el winning prolongado, la salida respiradora prolongada, ventilación mecánica prolongada, mayor estadía hospitalaria, mayor estadía en UCI, que cualquier economista hospitalario diría que caro nos sale de los pacientes, y mayor mortalidad. Y que la debilidad adquirida dentro de la terapia, por sí sola, está relacionada solamente con la ventilación mecánica prolongada y mayor estadía hospitalaria, pero no con la muerte, no con el winning dificultoso. Eso quiere decir que el diafragma está más relacionado directamente con esos procesos. Y fíjense esto, el 63% de esos pacientes, 76 en total, conocían la prueba de ventilación espontánea, tenían dificultad diafragmática, y el 34% debilidad adquirida, y el 21% restante tenía ambos, ¿sí? O 21-22% tenían ambas debilidades. Y lo que se notó, y lo que se puede ver, que la dificultad diafragmática, la alteración diafragmática, es el doble más frecuente que la debilidad general, ¿no? Y que lo empeora justamente es que tiene mayor mortalidad. O sea, no es muy grato decir esto, digamos, pero muy pocas veces lo medimos. Y entonces, lo que tenemos que saber es que si el paciente nuestro
tiene debilidad diafragmática, alteración diafragmática de contractibilidad, es posible que se muera antes que si tuviera debilidad general, ¿no? Es un dato que lo dice la literatura, ¿no? Y estas son las causas de diafragmática como un resumen, ¿sí? Por la sepsis, por las medicaciones, neuromiopatía crítica, desbalance electrolítico, fatiga, obviamente ventilación mecánica, ¿sí? Que es la que vamos a apoyar, en la que vamos a poner foco. Produce injuria diafragmática y se llamaba disfunción contráctil, y hoy se llama debilidad diafragmática asociada a una enfermedad crítica, ¿sí? Relacionado obviamente con la ventilación mecánica. Entonces, ¿cómo se desarrolla el diafragma? El paciente entra en dificultad respiratoria, necesidad de ventilación mecánica. Dependiendo del modo ventilatorio que le vamos a otorgar, va a tener esfuerzo inspiratorio, insuficiente o excesivo, ¿sí? Esto produce alteración de la estructura diafragmática. Esto produce función diafragmática deficiente, obviamente salida dificultosa del respirador, discapacidad a largo plazo, porque el diafragma ya tiene alteración de la estructura diafragmática, con lo cual el paciente va a tener dificultad para respirar espontáneamente en situación normal, y obviamente relacionado con la muerte, ¿sí? Bien, pero el miotrauma no es un tema nuevo, es bastante viejo. Esto es una, a la derecha tienen dos fotos de de imagen electrónica de dos tipos de pacientes, uno de 47 días de ventilación mecánica y uno de 3 días de ventilación mecánica. Entonces fue un estudio hecho de neonatos, ya en el año, no me equivoco, 1988, donde se estudiaron, el grupo de estudio eran 13 neonatos que recibieron al menos 12 días de ventilación mecánica controlada, previo a la muerte, ¿sí? Por eso se puede hacer la biopsia, y otros pacientes de control que recibieron ventilación mecánica controlada menos de 7 días. Y la realidad es que los pacientes, cuanto más tiempo pasaban en ventilación mecánica controlada, más lesión estructural de los diafragmas tenían, ¿no? Entonces ya estaba visto hace mucho tiempo. O sea, realmente la ventilación mecánica controlada produce este efecto en el músculo. Lo que se dice, o por lo menos que se decía hasta ahora, como van a ver después, hay un par de cosas más, el miotrauma se produce por atrofia por desuso o atrofia o lesión por sobrecarga. Cualquiera de las dos, digamos, momentos o funciones producen claramente este efecto, ¿no? de lesionar al diafragma. Esto ya es un trabajo del 2002, donde habla sobre la atrofia por desuso. En el lado izquierdo lo que van a ver es los pacientes en ventilación mecánica controlada durante 12 horas, 18 horas y 24 horas. ¿Sí? Y el otro lado, otros pacientes haciendo ventilación espontánea durante 18 horas y 24 horas con el tubo puesto, ¿sí? O sea, haciendo pruebas de ventilación espontánea. Lo que hacían era estimularle el nervio frénico y veían la respuesta que tenían por milivolts, ¿sí? Entonces, o hertz, como dicen. Pero lo que ven es lo siguiente: el grupo, digamos, de la izquierda, el control es la curva más superior, ¿sí? Y fíjense cómo va bajando a medida que van aumentando las horas de ventilación mecánica, cómo va bajando la fuerza de responder ante el estímulo, ¿sí? En cambio, el paciente que respira espontáneamente, no hay casi diferencia. No importa las horas que tenga el paciente, siempre va a estar con su contractibilidad conservada. Entonces, con eso ya se sabe que la realidad es que cuanto más soporte ventilatorio tiene el paciente, más atrofia se produce en el músculo diafragmático. Esto es un trabajo más o menos parecido, pero lo que hicieron fueron cortes de los músculos. Pero esto fue una publicación de New England en el año 2008. El grupo de estudio eran 14 sujetos con muerte cerebral que tenían ventilación controlada entre 18 y 69 horas, y el grupo control eran 8 sujetos que habían entrado, digamos, a quirófano para hacer extracción de un tumor, con lo cual benigno o maligno, no importaba, pero que tenían que estar por lo menos no más de 3 horas en ventilación mecánica controlada. Entonces, si ustedes se fijan, digamos, en el grupo de estudio, que tenía una buena cantidad de horas, no así en el grupo control, encontraron que ya, digamos, en el grupo de casos en la columna de la izquierda, ¿no? Otra vez, ¿no? El tamaño de la fibra ya era totalmente diferente, el tamaño, la coloración es totalmente diferente,
y lo que habla es que hay una disminución de las áreas de sección transversal, se hacen más pequeños. Y se dan cuenta que ese corte, digamos, esa pequeña área de corte transversal, más pequeña del corte transversal, era el 57% de los músculos, de las fibras de contracción lenta. Ustedes saben que el diafragma tiene muchas fibras de contracción lenta, y el 53% de las fibras lentas, de las fibras rápidas, perdón, que son las que producen, digamos, la demás respuesta más rápida. Con lo cual quiere decir que el 50%, el 50 o casi más, el 50% de sus fibras musculares ya estaban atrofiando, se empezaban a achicar, ¿sí? Y la aparición de todos estos cambios de glutathione, de la expresión de la caspasa menos transactiva, el ARN, etc., daban hallazgos de proteólisis diafragmática, o sea, destrucción de la fibra, de la fibra muscular, ¿no? Entonces, simplemente estando en ventilación mecánica. Y cuando se trata de sobrecarga, esto fue una experiencia que se hizo en ratones hace unos cuantos años, 1994, ¿sí? Agarraron 25 hámster y lo que hicieron fueron dividirlos en dos grupos, uno de estudio y uno de control, las fibras, el corte de fibras musculares se ve muy bien, y la otra es como un desorden, ¿no? Por los que tienen sobrecarga. Lo que hicieron fueron hacer, le pusieron una banda como elástica alrededor de la tráquea para reducir el diámetro y que aumentara la resistencia durante 6 días, ¿no? Y lo que les produjo esto fue una acidosis respiratoria severa, por el esfuerzo que hacían, una debilidad muscular generalizada, destrucción fibral y alteración de proteica de las fibras musculares, ¿no? Simplemente con poner un aumento de resistencia. Entonces, al aumentar eso, aumentaba la carga y rompía la fibra muscular. Entonces, el concepto de esto, del miotrauma, es del diafragma, y sobre todo en pacientes ventilados no es un concepto nuevo, sino que ya hace un tiempo que está dando vueltas. Muy bien. En el caso nuestro, que nos vamos a meter ahora, es cuáles son los mecanismos de miotrauma del diafragma, de ventilación mecánica, ¿no? Lo dijimos, uno sobreasistente al de pobre asistencia, ¿no? Y se le suma la contracción excéntrica al diafragma, la contracción pliométrica, cuando se contrae, cuando se estira el diafragma, y un acortamiento excesivo al final de expiración, ¿no? Y ahora vamos a ver eso. La sobreasistencia es cuando el diafragma no se contrae, entonces por exceso de soporte del respirador o la sedación, ¿sí? Ponerse el concepto de sedación, o ambos, se produce rápidamente atrofia diafragmática. El diafragma no se mueve, ¿sí? Y es más, si ustedes ven ahí en el trazado de la presión esofágica, hace una curva positiva, ¿sí? Cuando entra el aire, el volumen corriente, que está en verde. Entonces quiere decir que al entrar es como que acompaña el movimiento de inspiración, pero no hace contracción, ¿no? Y marco esto de sedación porque justamente con la sedación estamos provocando esto, ¿no? No solamente con la ventilación mecánica. Y esto le pasa al 50% de nuestros pacientes en ventilación mecánica, ¿sí? La mitad de nuestros pacientes sufren de esto, de sobreasistencia, porque lo queremos cuidar, lo queremos proteger, le damos toda la asistencia. Obviamente hay muchos pacientes que requieren que sea así, ¿no? Los grandes pacientes estresados, no hay forma de ventilarlos de otra manera, ¿sí? Pero bueno, por lo menos ya tomamos conciencia de que le estamos destruyendo el diafragma. Cuando es por sobrecarga del diafragma, o sea que tiene baja asistencia a ventilación mecánica, el respirador deja que el paciente trabaje y hay un exceso de trabajo muscular. Entonces se produce demasiado esfuerzo y acá donde empieza a haber disrupción del sarcómero, empieza a romperse la fibra muscular porque hay fatiga y se contrae permanentemente, ¿no? Entonces, fíjense, el trazado hace un esfuerzo enorme para que el aire entre, entonces trabaja contra la resistencia del tubo, contra el sistema de impedancia del respirador, entonces claramente el diafragma trabaja, digamos, en sobrecarga, por falta de apoyo ventilatorio. Y sobre todo, si el paciente está séptico, la sepsis hace que el músculo sea más susceptible a romperse. Por eso decía lo de la sepsis, que era muy importante, ¿no? Cómo la enfermedad propia del paciente hace que esto también empeore, ¿no? La sepsis produce justamente un campo ideal para que el músculo se rompa, ¿no? Y es donde aparece el aumento de grosor del diafragma, que muchas veces, cuando ahora vamos a ver cómo se mide con ultrasonografía, hay un momento que el músculo se afina y después se agranda, ¿sí? Por contracción muscular.
pero cuando ese aumento de diámetro, de grosor de la fibra diafragmática, se relaciona con esfuerzo respiratorio, eso significa que hay sepsis, hay edema, entonces el diafragma queda, digamos, grande y no es por contracción muscular, ¿no? Lesión excéntrica, ¿sí? O sea, esto se da mucho en la sincronía paciente-ventilador, claramente. El paciente no está adaptado al respirador, inspira cuando debe expirar, mejor dicho, inspira cuando el respirador no manda aire y expira cuando el respirador no lo apoya, ¿no? Hacen como una cosa inversa. Puede ser trigger inverso, puede ser falta de trigger, ¿no? El paciente se desacomoda y las contracciones de querer meter aire chocan con el flujo del respirador. Entonces, claramente, cuando muchas veces el aire ha entrado porque es ventilación controlada, se estira el músculo y en ese momento se contrae el diafragma. Entonces se contrae cuando el músculo está estirado. Y eso produce lesión, ¿sí? Lesión e injuria. Y se sabe que la lesión que se produce en forma excéntrica es mucho más perjudicial que la carga concéntrica, ¿sí? O sea, la concéntrica hace que se rompa porque trabaja como debe trabajar, pero esforzadamente. Y acá lo que hace es contraerse cuando está estirado. Cuando está lleno de aire el pulmón, se contrae en ese momento. Entonces es como que la lesión podría ser mucho más severa. Y después está el miotrauma expiratorio, que está relacionado con la PIP, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? El diafragma se mantiene acortado al final de expiración por un periodo muy prolongado, ¿no? A veces ponemos a los pacientes en reclutamiento alveolar y los dejamos mucho tiempo. Al ponerle reclutamiento alveolar, que sería el caso en la figura del diafragma que está en celeste, digamos, hay tanto atrapamiento de aire en los alvéolos que se agranda la caja torácica y el diafragma obviamente desciende. Y se pasa mucho tiempo ahí. Y después de pronto le sacamos el PIP y se acorta, ¿sí? Entonces, cuando se acortó, ese músculo queda, digamos, estirado y no puede trabajar, entonces queda en desventaja biomecánica, ¿sí? Entonces, muchas veces por ese periodo de tiempo queda dañado, queda estirado, y cuando vuelve a su posición no puede trabajar porque queda como flameando, ¿sí? Eso pasa en los músculos, lo tenemos elongando mucho tiempo, entonces después no puede reaccionar. De todos modos, todavía la relevancia clínica de este tipo de lesión es incierta, porque no ha sido todavía debidamente estudiada, pero sí existe. Y es lógico. Tengo un músculo estirado por un montón de tiempo, cuando necesito que trabaje, le saco el estiramiento y queda como flameando, ¿no? Porque se rompe y queda estirado. Interesante. Muy bien, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo evaluamos el diafragma? No me voy a detener mucho en esto, primero porque no sé demasiado, y segundo porque es bastante más aburrido. Pero sí hay varias formas de medir. La ultrasonografía es una, medir la actividad eléctrica es otra, y medición de capacidad de generación de presión, que tiene que ver con también estimulación nefrénica, es otra, ¿sí? La realidad es que en terapia intensiva buscamos la forma más fácil o más amigable, ¿no? Y ahora vemos por qué, ¿no? Estos son, digamos, varios de los que está escrito en literatura de cómo medir, ¿eh? Muchos de estos, por ejemplo, tomar Pimax o tomar el esfuerzo inspiratorio máximo por nariz, estaríamos midiendo indirectamente el diafragma, porque también tomamos otros músculos respiratorios. Tomar la P01 con los respiradores, hoy por hoy tomar P01 es muy fácil. También se puede hacer, es un elemento objetivo indirecto del diafragma, pero sí trabaja mucho, pero sirve mucho, después vamos a ver que sí. También sacar con distintas ecuaciones de trabajo respiratorio, el índice de tiempo, de contracción y tiempo, el PTP, que es el producto de tiempo y esfuerzo, son como que se pueden utilizar, ¿no? Pero, digamos, si queremos hablar del diafragma directamente, una de las formas muy, digamos, directas para tomar es la ultrasonografía. Gracias a Dios, hoy es una herramienta que se ha convertido bastante amigable con los fisioterapeutas, con los kinesiólogos. Hoy, de hecho, es una herramienta que utilizamos mucho nosotros en las terapias intensivas y se abriendo un campo muy interesante
para hacer herramientas de electromiografía y el tema de estimulación neuronal para sacar este esfuerzo diafragmático, pero ya requiere de otra habilidad, ¿no? Requiere de otro equipamiento, requiere de otra experiencia que teniendo una ultrasonografía hoy portátil, la cosa ya nos da mucha más facilidad para llegar a eso, ¿no? Hablando justamente de ultrasonografía, lo que hace es, digamos, hay dos formas de utilizar la ultrasonografía para medir actividad muscular diafragmática. Hay dos cosas que son muy buenas. En la A tenemos para medir, digamos, el grado de contracción y descontracción que tiene el músculo, ¿sí? Fíjense acá, digamos, eso se toma a nivel costal y sobre todo del lado derecho, donde trabaja mejor el diafragma, donde se le puede mejorar mejor el diafragma, ¿sí? Entonces, lo que vemos es cuando inspira y cuando expira, cuando inspira y se agranda la expiración, y ahí se saca un índice de engrosamiento que va a servir mucho para saber si el paciente tiene buena contracción muscular diafragmática. Y después, en forma subcostal, por delante, se mide el modo M, que es la forma de ver la contracción y el movimiento que hace el diafragma. Entonces son dos valores muy interesantes para hacer, porque a veces vemos engrosamiento de diafragma, como les contaba antes, que quizás no tenga que ver con la contracción, sino con el grado de edema, y lo que hay que ir a ver es el modo M para ver si el diafragma tiene ese movimiento, ¿no? Las ventajas que se puede utilizar rápidamente al lado de la cama, es no invasivo, requiere de cierto entrenamiento, los ecografistas lo saben hacer muy bien, pero también es una herramienta que podemos llegar a desarrollar nosotros y de hecho hay cursos que lo permiten, ¿sí? Bueno, las ventajas son que es operador dependiente, no es un monitoreo continuo, pero por lo menos es rápido y lo podemos utilizar en la cama del paciente. Estas son diferentes zonas donde nosotros podemos detectar músculos para saber cómo está y lo que le contaba antes. No hace falta detenerse. Dependiendo del lugar donde nosotros vamos a poner el transductor, vamos a sacar diferentes posibilidades de ver cómo está el diafragma u otros músculos. Esto es un trabajo que hizo Golliger, que es uno de los que más estudia sobre esto, ¿sí? Donde justamente muestra, donde validó que utilizar el diafragma derecho era factible y altamente reproducible en pacientes ventilados, ¿no? Este es un videito para que vean cómo estos son las... No importa lo que dice, pero la realidad es, este es el diafragma, estas dos líneas es el diafragma, ¿sí? Entonces, lo que él está diciendo es que uno tiene que tomar un punto donde el paciente, digamos, contrae y descontrae. Ese, viéndolo en otro ángulo, es esto, acá está contraído y acá se relaja, contraído, se relaja. Entonces hay que tomar el punto medio para saber el promedio de contracción que tiene. ¿Sí? ¿Lo vemos? Cómo se grande y cómo se achica, cómo se contrae, ellos hablan de engrosamiento y no engrosamiento, síquenes y no síquenes. Entonces, con este trabajo, Golliger validó esta herramienta para ver ultrasonografía diafragmática para ver cómo contrae. Y después le dio la utilidad, digamos, clínica sobre esto, ¿no? Entonces él sacó eso, lo que yo le decía, la diferencia entre lo más fino y lo más grueso, sacó esa fracción de engrosamiento, ¿no? Esa fracción de engrosamiento, que es el DITF, o una cosa así, no importa. Del lado derecho, esto lo hizo en sujetos ventilados en diferentes situaciones y en sujetos sanos. Y él lo que vio es esto, cuando el paciente está bloqueado neuromuscularmente, en el primer cuadro, ¿sí? No existe contracción muscular, no hay. En los pacientes controlados existe un cierto movimiento y empieza a haber mucho más cuando el paciente está parcialmente ventilado, ¿no? Esto ya es un dato, porque quiere decir que hay actividad muscular diafragmática y eso es bastante bueno. Y obviamente este es el paciente sano que está descansando y obviamente el trabajo diafragmático es mucho más importante, ¿sí? Pero es lo que determinó con esto, sacando esa diferencia de grosor, se dio cuenta de cómo trabajaba el diafragma y en qué estado estaba según la situación que estaba. Bueno, esto es lo mismo, ver diferentes posiciones, y él, digamos, acá sacó algunas, lo que yo le decía es el TFDI, ¿no? Y cómo lo relaciona y
lo compara, digamos, o lo pondera, por ejemplo, en la extubación exitosa. Él dice que teniendo un porcentaje de engrosamiento entre el 30 y el 36%, ¿sí? Eso más o menos son 10 milímetros, entre 10 milímetros y 25 milímetros, es posible que haya extubación exitosa. Eso está bueno, pueden decir, ¿no? Se empezó a correlacionarlo con eso. Es un dato más. Después, bueno, hay mediciones de actividad eléctrica diafragmática, como el NAVA, de control neuronal, o como transpulmonar, presión transpulmonar, isofágica, que requieren de poner balón esofágico o algún estimulador eléctrico por algún lado, con lo cual ya se hace más difícil, pero sí son métodos muy seguros para medir. Medir la actividad eléctrica del diafragma también requiere un entrenamiento importante y colocación de cosas, digamos, que son más invasivas y requieren de mayor entrenamiento, pero también está validado para la disfunción diafragmática. Esto es NAVA, ¿sí? Donde con el balón esofágico nosotros podemos ver la presión esofágica que representa la presión transpulmonar, eso es muy bueno, es bastante directa, y la relaciona con la actividad eléctrica también del diafragma, ¿no? Entonces, como que entrega una información bastante más segura. Pero no todos los equipos de estos, casi ninguno lo tiene, sino simplemente la marca que ha fabricado NAVA, y en Latinoamérica es bastante, por lo menos en Argentina no hay, y en Latinoamérica es bastante complicado de conseguir, pues es bastante caro, pero requiere de mucho entrenamiento también para hacerlo, ¿no? Es algo que encarece mucho la ventilación mecánica y no en todos los pacientes es posible hacer. Bien, y esto es el poder de generación de presión del diafragma también es un método, digamos, que requiere de mucha experiencia, tiene que tener un tipo de estimulación en la vía aérea, ¿no? Son más difíciles de hacer, ¿no? Entonces, donde nos basamos, donde por lo menos me baso yo, y que que tenemos más a mano, es utilizar la ultrasonografía para detectar lesión diafragmática, o por lo menos seguimiento monitoreo del diafragma para evitar la lesión. Este es un trabajo a través de Golliger, muy interesante, donde él justamente, ya con el método validado, descubre tres tipos no sé si lesión, pero ponemos de actividad diafragmática, ¿no? Es un trabajo hecho en 107 pacientes de ventilación mecánica, comparado con el grupo control de 10 pacientes haciéndole ultrasonografía diaria, ¿sí? Encontró esto, ¿no? Que los diafragma, el engrosamiento del diafragma decrece rápidamente durante los primeros 7 días. Estas fueron mediciones hasta el 8º día nada más. O sea, pacientes que estaban en ventilación mecánica los midió hasta el 8º día. Entonces lo que vio es que casi o más del 40% de los pacientes en los primeros 7 días ya tenía pérdida, atrofia del diafragma, ¿sí? O sea, no hay que esperar mucho. 7 días de ventilación mecánica controlada produce en el 40% de los pacientes un decrecimiento de hasta más del 10% de la atrofia muscular, ¿sí? Pero que también había un porcentaje de pacientes, ¿sí?, que aumentaba eso, y que estaba relacionado con el exceso, con el esfuerzo inspiratorio excesivo, ¿no? El edema y la inflamación. Era un 10%, ¿no? 13 pacientes, como están acá. Y lo que vio es que la baja contractibilidad del diafragma, o de la actividad diafragmática, estaba asociada con el rápido decrecimiento, del afinamiento del diafragma, ¿sí? Y eso está relacionado con la contractibilidad, ¿sí? Y que, digamos, está relacionado con el aumento de la driving pressure, o sea, la presión de trabajo que nosotros le poníamos directamente, y con la ventilación controlada, ¿sí? Tiene una P de 0,02, o sea, de cada 100 pacientes, 98 pacientes, la debilidad del diafragma se producía por esto, ¿sí? Y después había 10%, 44% de pacientes que no le cambiaban mucho, ¿sí? O sea, que no había tanto cambio en esos 8 días, ¿sí? Y eso estaba relacionado con que los pacientes estaban en ventilación asistida y que de alguna forma el diafragma seguía trabajando. Entonces,
Los cambios de diafragma o de engrosamiento de diafragma es muy común en ventilación mecánica y está asociado a la debilidad diafragmática. Entonces, lo que deberíamos hacer es elegir el soporte ventilatorio adecuado y monitorear permanentemente el esfuerzo inspiratorio del paciente, cosa que muchas veces no hacemos. Entonces, lo que luego después midieron, el grupo de Oliver, los canadienses, fue, bueno, ya sabemos que hay pacientes que, un porcentaje de pacientes, casi más del 40% de pacientes tienen debilidad diafragmática y un 10% tiene engrosamiento, ¿no? Que está asociado justamente al esfuerzo respiratorio inadecuado. Bueno, ¿cuál es el impacto clínico? Entonces, hicieron esto, ¿no? Volvieron a medir 211 pacientes, ¿sí? Y lo que el outcome primario fue, el resultado primario fue cuánto era la duración del winning. ¿Sí? Y los secundarios cuáles eran las complicaciones como reintubación, traqueotomía, vuelta a través de la ventilación mecánica y se prolongada muerte. Entonces lo que vieron ellos fue lo siguiente. En los primeros 7 días, ¿sí? Los pacientes que se le afinaba o sea, perdían fuerza, se atrofiaba el músculo, tenían menor probabilidad de diaria de liberación ventilación mecánica, aumentaba la estadía en UCI, mayor riesgo de complicaciones y está relacionado con el bajo esfuerzo inspiratorio, o sea, demasiado apoyo, ¿no? O sea, significaba que de 211 pacientes, 78 estaban sobreventilados y nunca iban a poder salir del respirador porque ya tenían atrofia diafragmática. Había un 10% que tenía aumentado, 47 pacientes de eso, hay un porcentaje de pacientes, que eran en total 47, perdón, que tenían más allá del 10% de engrosamiento. Y esto está relacionado con el esfuerzo excesivo en ventilación prolongada. ¿Sí? O sea, ¿qué tenían? Poca ventilación mecánica, entonces el músculo se engrosaba cada vez más. Y eso hacía que se hipertrofia. Y después había pacientes, 66, que vieron que el porcentaje de cambio estaba entre 15 y 30%. O sea, todo lo que sea por debajo de 10% era malo. Pero acá había 15 y 30% que era similar en las personas que respiraban en reposo. Con lo cual, y esos fueron los primeros 3 días. Eso le daba las mayores posibilidades de salir del respirador. ¿Sí? Entonces ya empezaron a tener números. Sabían que los pacientes que tenían una variación entre el 15 y el 30% nada más, si se pasaban de eso al engrosamiento, si se bajaban de ese 15% era atrofia, esos pacientes deberían andar bien. Entonces lo que vieron es esto. Cuando lo compararon con estadía en UCI y con complicaciones, los pacientes aparecían en esto, en los redondelitos verdes, ¿sí? En estadías en UCI. Los pacientes que más estaban internados, o sea, que estiraban su estadía en UCI, eran los que estaban entre más del 20% de lesión y menos del 20% de lesión. El grupo que está en el medio era menos estadía. Y en complicaciones lo mismo, ¿sí? Los pacientes que tenían por encima del 20%, por debajo del 20% y por encima del 20%, tenían mayor posibilidad de intubación y complicaciones y muerte, estadía prolongada, etc. Entonces, lo que propuso el doctor Hemkins fue, digamos, ¿qué hacemos? Porque la realidad es esto, ¿cómo vamos a hacer? La realidad es que el paciente viene con patrón respiratorio normal, hace un fallo respiratorio, aumenta su trabajo respiratorio, puede ser que ahí mismo ya empieza a tener lesión musculatura, se lo ventila rápidamente y se lleva a respiración cero, esfuerzo cero, respiración. Entonces, le damos mucha máquina y eso quiere decir que no va a tener esfuerzo respiratorio, o le damos una asistencia, con lo cual haya esfuerzo respiratorio que puede convertirse en esfuerzo respiratorio alto. Eso produce lesión de diafragma y eso produce otra vez fallo de Winning. Entonces, ¿cuál sería el rango si yo lo mido con ultrasonografía? 15 y 30%. Yo necesito que el paciente, cuando está en ventilación mecánica asistida, cuando yo le mida con el ultrasonografía, que la diferencia entre uno
el ancho y el bajo no sea más de ese 15 o 30%. Tenemos que monitorearlo, de vuelta, ¿sí? Fíjense esto, monitoreo, este paciente está en presión soporte con CPAP, y fíjense el esfuerzo respiratorio, nada, no tiene esfuerzo. Significa que lo estamos sobreasistiendo. Lo mismo acá, no tiene esfuerzo, ¿sí? Sin embargo hay movimiento. ¿Qué quiere decir? Que tiene mucha sensibilidad. Y este caso, miren el esfuerzo que tiene que hacer para a veces meter alguna. ¿Sí? ¿Qué significa? Este no está muy poco asistido y este está sobreasistido en presión soporte. Y presión soporte es de la forma de sobreasistir y que más peligrosa que hay, ¿sí? Porque el paciente enseguida se relaja, ¿sí? Y está siendo asistido solamente con presión soporte. Entonces, cuando vimos cómo se desarrolla el miotrauma, ¿dónde tenemos que hacer la actividad? Acá. Ni bien lo ventilamos. Ventilación protectiva diafragmática. ¿El tema cuál? ¿No? El tema es cuál es la ventilación protectiva diafragmática. Y esto es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar la desincronía, paciente que está desincrónico o asincrónico, es lo peor que nos puede pasar, porque produce lesión excéntrica, ¿sí? No hay vuelta atrás. Preservar una pequeña cantidad de esfuerzo diafragmático, sabemos que en muchos pacientes no se puede. Y ver el tema de la PIP, porque si yo le pongo mucha PIP durante mucho tiempo voy a estar elongando demasiado el diafragma y eso va a hacer que el diafragma pues quede en desventaja aeromecánica. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Evitar la actividad muscular diafragmática, evitar asistencia ventilatoria insuficiente, evitar asincronía, evitar atrofia longitudinal y el efecto de la PIP, y monitoreo de los músculos expiratorios, ¿sí? Porque estamos viendo músculos inspiratorios, pero no olvidamos los expiratorios. Bien, ¿cómo evitamos la actividad muscular diafragmática? El diafragma es un músculo que está permanentemente contraído, mucho más que los otros músculos estirados de todo el cuerpo, ¿sí? El tiempo total de este músculo está en un 30% permanentemente contraído, con lo cual eso está relacionado con la lesión, porque automáticamente cuando lo priorizamos, lo sedamos y lo ventilamos, queda en cero esa actividad. Y rápidamente, si un músculo está acostumbrado a estar contraído permanentemente, eso atenta contra la atrofia muscular, ¿no? Se sabe que ya hay signos de disfunción mitocondrial entre las 6 y 12 horas de inicio de ventilación mecánica. Así que nada, el problema es ese, ¿no? Hay algunos estudios que hablan sobre cómo mantener el trabajo diafragmático. Bueno, sabemos que el ciclo de trabajo, el porcentaje de trabajo del diafragma en los adultos es del 25-30%. Pero hay algunos centros que han estudiado y han hecho estimulación diafragmática a través de estimulación eléctrica del frénico y encontraron algunos resultados positivos, ¿no? Por ejemplo, si tener por lo menos un porcentaje de 1,7 mejora la musculatura, la función mitocondrial de la fibra diafragmática, que también se reduce, incrementa la fuerza diafragmática también, ¿no? Y que en algunos otros niveles de porcentaje también ayuda a prevenir la expresión génica, los cambios génicos, porque se producen cambios génicos, porque el músculo tiene que empezar a readecuarse a lo nuevo, ¿no? Eso es el cambio génico, ¿no? Y preservar la función, ¿no? Y prevenir la atrofia. O sea que una de las cosas que se podría hacer, y que desgraciadamente no se hace porque no en todo el lado tenemos, es justamente la estimulación diafragmática del nervio frénico, ¿no? Por lo menos estaríamos previniendo un poco la atrofia muscular. Cuando hablamos de evitar asistencia ventilatoria insuficiente, ¿cuál es el método mejor? No lo sabemos. La verdad, no se sabe. Ahora hago una pequeña descripción, pero hay una tabla muy interesante que por lo menos si uno pudiera medir la P01, que es muy fácil de medir, sabemos que si está por arriba de 3,5, quiere decir que no está asistido. Y que si está por debajo de 1,6, quiere decir que está overasistido. Entonces, eso sería un buen trabajo, una buena forma de... Si tenemos oportunidad de medir el trabajo respiratorio, o la PTP, o el índice de tiempo, de tensión y tiempo, buenísimo. Pero si tenemos ultrasonografía, sabemos que si el paciente tiene por encima de 30, está mal, digamos, asistido, y si tiene por debajo de 10, está sobreasistido. Entonces,
con la ultrasonografía nos podemos ayudar mucho. Bueno, a ver. Un modo de ventilador específico por sí solo no garantizará la actividad ni la protección diafragmática. Eso ya lo sabemos. No sabemos si poner en presión soporte, en asistida, en controlada seguro no, porque es el que va generalmente a atrofiar el músculo, pero ninguno de los otros modos nos asegura que el diafragma trabajará y lo vamos a proteger. Los modos de ventilación asistida han demostrado ser protectores contra el miotrauma por exceso de carga, solo cuando la actividad del diafragma está presente. O sea, tenemos que evaluar, digamos, el diafragma, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es monitorear. Y eso es el punto, ¿no? Poder monitorear esto permanentemente. Musi y colaboradores asignaron al azar una cohorte de pacientes en un modo de asistencia proporcional, o sea, con NAVA, y lo compararon con presión soporte. Y lo que vieron es, después de sacar la ventilación controlada, por supuesto, lo que vieron es que es mejor el NAVA, obvio, porque la vigilancia es mucho más segura, y la respuesta que tiene el respirador es mucho más sensible, porque le va a entregar como una ventilación proporcional asistida, o sea, dependiendo del esfuerzo que haga el paciente, el respirador va a accionar. En cambio, lo que vieron, que los que eran asistidos por presión soporte, empezaron a estar sobreasistidos. ¿Por qué? Porque los pacientes se sentían más cómodos con más presión soporte y se relajaban más. Entonces, claramente con presión soporte hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa es que algunos estudios lo que vieron es que habría que mantener el músculo diafragma activo, ¿no? O sea, habría que ver cuánto tiempo de esto estaba asistido y cuánto de esos tiempos controlados y con cuánta frecuencia respiratoria le daban, ¿sí? Lo que se dieron cuenta es que cuanto más inactivo estaba, más controlado estaba y con más frecuencia respiratoria estaban controlados, había más daño, ¿sí? Entonces, se daban cuenta que aquellos pacientes que estaban más controlados, con más frecuencia respiratoria de lo que deberían tener, el daño era mayor, ¿no? Y estas observaciones respaldan aún más la necesidad de monitorear el diafragma para facilitar la ventilación mecánica protectora del diafragma. O sea, el secreto de la ventilación mecánica protectora del diafragma no es un modo ventilatorio, no es una cantidad de aire o es una forma de ventilar, sino es la forma de monitorear y de poder saber que ese diafragma está trabajando adecuadamente. Entonces, un trabajo que hicieron aplicando ventilación asistida en pacientes que ya habían estado controlados, eran 90 y pico de pacientes, terminaron entrando 62, y estuvieron 48 horas como mínimo en ventilación controlada, y después cada 48 horas le hacían ultrasonografía, 48 horas de ultrasonografía, hasta que eran extubados o se morían, ¿no? Y lo que ven en el primer esquema es que justamente los primeros, hasta llegar al día 0 de ventilación asistida, en medio de los primeros controlados, la fracción de engrosamiento disminuyó muchísimo y a medida que se le iba sacando el soporte, se lo ponía en asistencia, esta fracción aumentaba, ¿sí? Lo mismo con los otros ejemplos que ven acá, ¿no? El porcentaje o el porcentaje absoluto, fíjense en este cuadro, antes de ventilar, cuando tenía el mínimo que estaba controlado, y en el último día de UCI estaba más o menos parecido. Lo que quería decir es que cuanto más rápido pasaba a ventilación asistida, en una cierta recuperación de la esfera diafragmática, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Como en ventilación controlada iba perdiendo fuerza y engrosamiento, y acá es como se empezaba a recuperar a medida que el paciente entraba en ventilación asistida. Entonces, para evitar la sincronía, bueno, es uno de los mecanismos más vinculados de la variabilidad diafragmática, porque produce justamente el daño por alargamiento, ¿sí? El excéntrico, ¿no? Así que produce más daño fibra muscular. Ya lo dijimos, puede ser trigger inverso, trigger ineficaz, ciclado prematuro, todo eso produce lesión excéntrica del diafragma, con lo cual el desarrollo que se produce después es peor, ¿no? Pero desgraciadamente, para evitar este tipo de sincronía, ¿qué hacemos? Lo ponemos en ventilación controlada otra vez, entonces nos olvidamos del diafragma. Entonces, nada, eso. Hay otras formas excéntricas, como el frenado diafragmático, se ve mucho en neonatología, pero es un mecanismo fisiológico que hace el neonato. Cuando lo hace el adulto ya es más complicado, porque lo que hace cuando está despierto es cerrar la glotis, cuando va a expirar, la cierra más, y para aumentar el flujo o el volumen final de expiración, y eso después
pero produce lesión excéntrica al diafragma, ¿no? Y después, bueno, cómo evitar la atrofia longitudinal, lo que decíamos recién, la verdad que es un miotrauma interesante, es cuando se estira el diafragma, estuvo tanto tiempo en PIP, la verdad que las consecuencias todavía no están muy determinadas, pero sí produce daño. Y la realidad es que es esto, que también no solamente hay que monitorizar el diafragma, sino también hay que monitorizar los músculos expiratorios, el papel que van a tener de sincronía entre los dos. Eso ya tiene que ver más que nada con patología general, ¿no? Muscular general. El sumario es que la debilidad diafragmática se da por un miotrauma, ¿sí? Una lesión muscular, que puede ser debido más que nada al esfuerzo insuficiente o excesivo, y a otros daños también. El 63% de los pacientes en ventilación mecánica tienen debilidad diafragmática, y que está asociado a un montón de cosas deleterias, sobre todo a muerte. Que se sabe que cuando se hace ultrasonografía, el menor grosor indica por debajo de ese 10% de grosor, indica esfuerzo inspiratorio, y que cuando es mayor grosor, indica esfuerzo excesivo, y que puede ser edema. Y que la ventilación protectora diafragmática no obedece a un método de ventilación en sí, sino a un ajuste en soporte inspiratorio y sedación, ¿sí? Control de sepsis y el monitoreo del esfuerzo inspiratorio. Nada más. Nada más y nada menos. Y con esto terminé de... Gracias, Gustavo. Por favor, tengo audio, si me escuchas muy bien, Gustavo. Sí, te escucho perfecto, pero estaba leyendo las preguntas. Espera que las voy a leer, así las voy contestando. Si te agradecerías, sí, por favor. En el chat teníamos algunas preguntas. Daniel hace un comentario, gracias Gustavo, maravilloso. Tal vez para su médico pensar en este músculo también en su contracción excéntrica y nuestra responsabilidad de fisioterapeuta es trabajarlo en todas sus posibilidades. Sí, es verdad. Lo que pasa es que, viste, en contexto de paciente crítico es complicado, pero sí, hay que repensarlo desde ese lugar, ¿no? de ver cómo lo podemos ayudar. Cuando el paciente está crítico es complicado. El descontrol con el respirador justamente tiene que ver también con obviar la inconsciencia histórica que tenemos con la respiración como función automática y no como función consciente, exactamente. Buen punto. La realidad que sí. La realidad que tomamos conciencia de la respiración cuando la necesitamos. Cuando tenemos que esforzarnos, cuando tenemos que correr, o cuando nada, tenemos que suspirar y eso. Si no, la tenemos ahí y casi no le damos importancia, ¿no? ¿Qué hacemos con el esfuerzo expiratorio? Mencionaste mucho el inspiratorio. Supongo que la debilidad diafragmática es en ambos movimientos, por lo menos desde la posibilidad consciente. Bueno, justamente al final de la charla dije que hay que vigilar el tema de los expiratorios también, porque hay como se produce una sincronía del esfuerzo, ¿no? Porque si bien la debilidad diafragmática es la que más se da, también la debilidad general, que también más del 20% de los pacientes se da en las dos. Entonces, los músculos expiratorios también quedan lesionados. La forma de medirlo rápidamente es con hacerle una PMAX. Es muy fácil, ¿no? Cuando el paciente está consciente es más fácil de hacerlo. Una PMAX de 60 centímetros de agua ya te asegura que el paciente puede toser por sus propios medios, entonces ya te quedas tranquilo, ¿no? Pero sí, hay que... es lo que, como yo inicié la charla, Daniel, ¿viste? Uno pierde o ha perdido a veces la visión holística del paciente, ¿no? El paciente de terapia intensiva hay que salvarlo, hay que dejarlo con vida, pero después hay un montón de cosas más que hay que ver. Y de esto se trata también, ¿no? Son muchas preguntas con muy pocas respuestas. Jorge, ¿cuál considera usted que es el punto de corte de fracción de acortamiento de pacientes intubados y que tiene enfermedad neuromuscular previa y la debilidad diafragmática sirve como predictor de hipercambia? ¡Wow! Mirá, no te sabría decir, porque ya si el paciente tiene enfermedad neuromuscular previa, es todo un tema, porque es lo que comenté antes, ¿no? A veces los pacientes ya llegan con daño diafragmático. Y si tiene patología neuromuscular, más que mal. Entonces sacar un punto de corte ahí es como complicado. Habría que estudiarlo, la verdad que no lo sé, pero es complicado, ¿no?
y la diafragmática sirve como predictor de hipercambia. Y puede ser, si vos tenés mal el músculo inspiratorio, puede ser que te dé hipercambia, sin duda, porque vas a ventilar menos. Puede ser. Bien. Ramón. Hola Gustavo, la caída de la presión intraabdominal puede afectar directamente el trabajo diafragmático a la expiración. Caída abdominal, bueno, cuando se produce un desbalance tanto de la presión intraabdominal y la presión torácica, el diafragma es la que divide, entonces el diafragma si no tiene está atrofiado, va a ir para el lado que reciba menos presión, ¿no? Entonces posiblemente la caída estoy leyendo el comentario de Daniel, me hace reír, estoy muy gringo. Puede afectar directamente el trabajo diafragmático porque se va hacia la menor presión, por supuesto, sí puede ser, porque muchas veces ponemos demasiada presión al final de expiración, demasiada presión, y eso hace que se desbalancee la presión abdominal. Es muy posible que pueda relacionarse. Sí, Daniel, las vi, muy bien, excelente, muchas gracias. ¿Y qué tanto afecta la sedación o el tipo de sedación del paciente en el trabajo ventilatorio del paciente? Y Ramón, imagínate que hoy por hoy se está tratando de utilizar la menor cantidad de sedación posible, ¿viste? Porque eso afecta a la contractibilidad directamente del diafragma y de los músculos respiratorios. Pero sí afecta, está relacionado, es uno de los que afecta tanto como la ventilación mecánica. La unión de paciente séptico, paciente muy sedado y curarizado y paciente mal ventilado es una combinación nefasta. Martín, perdón, sabiendo que dentro de los 7 días hay debilidad diafragmática y en la evaluación por ultrasonido hay engrosamiento. Y en estos tiempos de COVID donde los pacientes están mucho tiempo con bloqueantes neuromusculares, ¿cuál sería una estrategia para proteger el diafragma? Ninguna. Ninguna. Tremendo. Es muy buena tu apreciación. Desgraciadamente, ninguna. Habría que... esto está relacionado con... aparte del engrosamiento está relacionado con el trabajo excesivo, ¿no? O con que hay edema y sepsis, ¿no? Entonces, las dos pueden estar ahí. Si vos tenés el paciente que está tratando de ventilar solo y tiene dificultad respiratoria, está engrosado, es muy posible que tenga ahí sepsis. Que en COVID puede ser muy seguro, porque viste que COVID también tiene mucha cosa de mucha inflamación generalizada. Pero la realidad es que si te fijaste en la charla, no hay ningún método ventilatorio específico para evitar la atrofia muscular diafragmática. Sí, lo que sí se sabe y seguro es la vigilancia o su monitoreo, pero la realidad es que si el paciente tiene que estar controlado, no tenemos. Y viste como vos lo decís, los pacientes pasan mucho tiempo ventilados y controlados. Entonces, el objetivo de la ventilación controlada es, el objetivo que tiene uno poniendo ventilación controlada es saber cuándo lo va a poner en asistida, y es donde el paciente va a empezar a tener un poquito menos de atrofia. Pero ya sabés que a los 8 días ya tiene daño, con su problema. Maite, súper interesante. Ecografía diafragmática es lo que se viene como método de control y diagnóstico. Siempre hay un trabajo clínico que tener un gran importancia, por supuesto. El conocimiento clínico es soberano. Maite es mi hija, por eso hace ese comentario. Es kinesióloga respiratoria, como yo, y pediátrica, como yo. Kenia, ¿cómo estás, Kenia? Una vez establecida la lesión, ¿hay alguna herramienta específica de recuperación y entrenamiento de estimulación eléctrica? La realidad es que cuando hay lesión proteólica y se rompe el sarcómero, ya no hay. Para esa rotura ya no hay nada que hacer. Eso se fibrosa como cualquier otro tejido y ya queda fibroso. Sí, quizás se puede hacer algún tipo de trabajo en los músculos que quedan, en la parte del músculo que quedan bien, ¿no? Que quedan sin daño. Ahí se me escapó. Tienen que... Se me corrió. ¿Qué importancia tiene
el paquete de medidas ABDF en estos tiempos de COVID, ¿cómo podíamos empezar a protegerlo en los inicios del winning? La movilización temprana ayudaría. Muy bueno. El trabajo de ABDF es sensacional, pero en COVID hay tantas cosas que han quedado por tierra que es muy difícil a veces de poner en práctica. Estoy totalmente convencido que la movilización temprana hay que hacerla, porque si nos ayudamos a los pacientes que están estresados movilizándolos, ¿por qué no vamos a ayudar a los pacientes estresados en COVID? Yo creo que puede funcionar, pero no va a afectar directamente el diafragma. El diafragma se va a ver beneficiado si está en asistida o en algún modo asistido de ventilación. Ese es el punto, ¿no? Pero sí, la movilización temprana va a ayudar muchísimo, sin dudas. Es algo que nosotros como terapistas físicos no debemos dejar de hacer. Hola Sebastián, excelente. Una evaluación de P01 o la ultrasonografía, ¿es posible establecer el nivel de presión de soporte o el nivel de trigger para trabajo diafragmático? Qué buena pregunta. La realidad es que la P01, lo que lográs con la P01 es, viste, con la rapidez de reacción que tiene el sistema, que tiene el ser humano para reaccionar, o sea, para ventilar, ¿no? Que no está relacionado directamente con el diafragma en sí, o sea, el diafragma sí o sí se va a poner a trabajar. Hay pacientes que quizás tienen lesionado el diafragma y tienen una P01 que puede ser positiva, ¿no? La presión de soporte uno la debería colocar si el paciente tiene buena ventilación propia, inspiración propia y que pueda ser mantenido en el tiempo, estoy pensando en voz alta, ¿no? Y que produzca un volumen corriente acorde, ¿no? Y el nivel de trigger habría que buscarlo. No sé si está relacionado con la ultrasonografía o la ultrasonografía lo que te va a dar es si el músculo se encuentra entre ese 10% o 30% de engrosamiento, es lo que expresan las personas sanas. Entonces, si estás cercano a eso, es muy posible que tengas éxito, ¿no? No sé si puede estar relacionado con eso, tan directamente con el poder determinar el tipo de trigger que le podamos poner o la presión de soporte. La realidad es que, a pesar de que ha pasado mucho tiempo y que salió la presión soporte, por ejemplo, cuando Borchardt apareció y dijo que la presión soporte era la panacea, sigue siendo un método muy bueno, en adultos por lo menos, pediatría también, pero un poquito menos, pero la colocación de la presión soporte, si quieren, podemos discutirlo, es a ojo. ¿Sí? O sea, muchos todavía siguen pensando que la presión pico es lo ideal, y no es la presión pico lo ideal, por lo menos para mí, ¿no? Sino es el volumen corriente que produce, que tiene que estar cercano a lo que necesita el paciente, si no eso va a provocar automáticamente en el tiempo mayor frecuencia respiratoria, y eso va a provocar que tu diafragma, si está lesionado, se canse más, ¿no? Pero bueno, mi manera de verlo. Gracias, Giovanna. Cuando se nombró el winning prolongado por la difusión diafragmática, podíamos ayudar a su trabajo colocando en posición más sedente, en cama, o 45 grados, o sentado al borde. Siempre que vos al paciente lo sientes, lo vayas poniendo en posición sedente, vas a ayudarlo porque las asas intestinales van a bajar. Entonces el diafragma no tiene que hacer tanto esfuerzo. Sí, lo podemos ayudar, ponernos seguros, sin duda. Es una posición cercana a lo ideal. Sí. Es que, nada, hay que pensar en voz alta, así compartimos. Más que nada porque hoy uno dice, en teoría dice conceptos, pero cuando está en la trinchera, cuando está en la cancha, te cambia constantemente. Entonces, nada, hay que estar ahí, ¿no? Porque hablar de protección diafragmática
en COVID es como estar hablando de otra cosa, porque el COVID hay que salvarlo porque se nos muere rápidamente y después están 3 semanas en ventilación mecánica. Y cuando vean que no pueden sacar el respirador, piensen en eso. Ah, sí, tuve una charla de problema diafragmático. Gabriela, saludos. Si utilizábamos un modo ventilatorio con ASB, habría un menor daño de la diafragma. No soy autoridad para decirlo, pero lo que se sabe es que, digamos, hay 2 o 3 cositas, nada más. Una es evaluar el trabajo diafragmático, sí o sí, tanto controlada como asistida, ¿no? Porque si tenemos un paciente que está controlado y tiene engrosamiento cada vez el diafragma, quiere decir que el paciente aséptico se le engrosó el diafragma y no le va a servir. Y si está en asistida tenemos que saber que se mueve dentro de un rango normal, porque si nosotros lo ponemos asistida, pero está por debajo de ese 10%, quiere decir que no lo estamos asistiendo adecuadamente. Y si se dispara por encima, quiere decir que tampoco. Entonces, una es la evaluación permanente del diafragma. La otra, sí o sí en un modo asistido, cualquiera, puede ser ACV, puede ser soporte, no sé, lo que quieras. Volumen asistido, volumen, no sé, como quieras. En NAVA, el modo que vos quieras. Porque se sabe que en el asistido va a tener contracción muscular. ¿Cuánta? No lo sé. Entonces tenemos que permanentemente estar midiéndolo. Si tenemos una sonografía, mejor, porque es mucho más fácil, ¿no? Eso. Tengo tantas dudas como ustedes, chicos. Bueno, uno a veces se mete a leer y estudiar y aparecen estas cosas que bueno, hay que tomar en cuenta, ¿no? Gracias a Dios, miren, hace muchos años tuve la suerte de ganar una beca y me fui a Estados Unidos, la beca de la Asociación Americana, y no, tengo muchos amigos que son terapeutas respiratorios de Ecuador, terapeutas respiratorios en todo el mundo, ¿no? Un director de una escuela de cuidados respiratorios, de terapia respiratoria, me decía, ustedes tienen una gran diferencia, los fisioterapeutas, y esto no hablo en detrimento de nadie, ¿no? Porque hoy las profesiones por suerte se han empezado a emparejar y han empezado a ganar conocimientos de todas las otras profesiones y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Porque para poder trabajar interdisciplinariamente tenemos que no tener el saber del otro, pero sí saber lo que hace el otro para saber poder también incorporarlo y trabajar todos al mismo tiempo, tanto con el médico, el terapeuta respiratorio, el terapeuta físico, el enfermero, el psicólogo, todos, ¿no? El fonoaudiólogo, lo que sea. Pero gracias a Dios nosotros hoy yo digo fisioterapeuta, yo soy kinesiólogo y hablo por mi profesión, ¿no? Que puedo, gracias a Dios, trabajar con cualquier otra profesión porque sé lo que es trabajar en cuidado, en trabajo interdisciplinario. Pero hoy, el hecho que los fisioterapeutas estemos trabajando en terapia respiratoria, en cuidado respiratorio, sin ser terapeuta respiratorio, sin desmerecer a nadie, tenemos una visión holística muy grande, ¿sí? Que no la tiene quizás otra profesión. Nosotros venimos del aprendizaje del músculo. Entonces, cuando vemos esto de cómo podemos ayudar a un músculo como el diafragma, que lo están diciendo ustedes, ¿no? Están pensando críticamente, decir, yo haría esto porque el diafragma puede mejorar, yo haría esto, lo pondría en esta posición. No lo puede pensar otra profesión que no sea un terapista físico. No quiero ofender a nadie, pero la visión que tenemos como terapista físico es mucho más holística del esqueleto, del músculo. Entonces, nada, eso. Y lo de sumario es por tu paso. Bueno, sumario, resumen. Bueno, muy bien, amigos. Si no tienen más preguntas, acá son las 11. No, pues agradecerte, Gustavo, por tus conocimientos, por compartirlo. Gracias, ha sido muy interesante. Y siempre pienso que mientras uno más va aprendiendo, más dudas se generan, más preguntas salen y más interés tiene por buscar respuestas. Y eso se da en todo ámbito de la fisioterapia y estoy de acuerdo en eso. Por eso es muy importante el estar permanentemente leyendo y escuchando conferencias como estas. Yo solamente tenía 2 inquietudes, y no porque sea un especialista en terapia respiratoria, tuve el gusto de trabajar en terapia respiratoria muchos años, pero lo dejé hace unos iguales tantos años.
Entonces, veo dos momentos del monitoreo de la ventilación mecánica y del monitoreo diafragmático. El uno sería el cómo monitorear este esfuerzo inspiratorio cuando cuando el paciente está ventilado. Y la pregunta va ahí. Muchos de los ventiladores tienen la facilidad, no sé si en el Ecuador ahora lo dispondrán, de entender estas variables, estos parámetros como el PO1, entendí así, de algunos parámetros. Tienen esa ventaja algunos ventiladores de monitorear ese esfuerzo Sí, inspiratorio. Y la segunda, y una sí. vez que te la boto, es que, ¿qué pasa con aquellos que ya salen de terapia intensiva, pacientes de COVID que después es evidente que van a tener un daño por miotrauma del diafragmático? ¿Cómo tú haces una evaluación? ¿Es suficiente con hacer un PIMAX y un PEMAX en monitorear cómo va ese esfuerzo inspiratorio, expiratorio y desarrollar un plan o un programa de rehabilitación que de verdad sea efectivo para mejorarlo? Perdón, estas dos preguntas pueden salirse de los cabellos porque no hago ya clínica No, de está muy terapia bueno. respiratoria, pero me interesaría conocer algo de eso. Está muy bueno, está muy interesante lo que decís porque eh, tenemos que pensar qué va a pasar con todo esto. Que, eh, van a quedar dañados, porque quedan dañados de todo punto de vista, ¿no? Es una enfermedad muy catastrófica. Eh, la realidad es que la primera pregunta, sí, hoy la tecnología, como te imaginarás, nosotros, Marcelo, y yo más también seguro, venimos de la época que medíamos todo con otras cosas que hoy ya no existen y, y están incorporados en... Antes había monitores, hoy directamente los respiradores ya tienen ese tipo de monitores. Hoy te sacan trabajo respiratorio, te miden PIMAC, te miden el APCL1, con lo cual la tecnología ayuda mucho, mucho, mucho. Pero también es cierto, y esto lo decía y lo dice, eh, como es el doctor, bueno, por ahora es el inventor de ese español, muy amigo nuestro, inventor de la prueba de ventilación espontánea, ya me va a salir. Y él nos decía en una conferencia de esto, ¿no? Andrés Esteban, está muy bueno la tecnología y está muy bueno que podamos medir todo, pero el paciente tiene que respirar espontáneamente de vuelta. ¿Entiendes? O sea, lo tenemos que llevar desde lo más tecnológico a nada. Entonces, nada. Por eso él desarrolló la prueba de ventilación espontánea, sacar el respirador y que respire solo. Primero fueron 120 minutos, después fueron 30 minutos. ¿No? Hoy por hoy, con 30 minutos de ventilación espontánea, ese paciente ya se actúa. No me quiero ir del tema ese, pero sí, la tecnología está incorporada en los respiradores y existe en todo el mundo y se puede utilizar. Pero también hay una cosa, digamos, ¿no? Esto lo estamos viendo ahora, nos estamos dando cuenta ahora que hemos dañado los diafragmas. Y sin embargo, la cantidad de pacientes que han quedado dañados diafragmáticamente hoy andan en la calle caminando. Entonces, creo que apostar a crear planes de rehabilitación general y pulmonar es un hecho y hay que hacerlo, y tiene que estar incorporado el diafragma, pero que de hecho el diafragma se va a rehabilitar como cualquier otro músculo estriado, va a tener mucho daño porque dependiendo de cómo lo hemos ventilado, muchos de sus fibras van a estar dañadas, pero los otros músculos también están dañados. Pero hay unas fibras que todavía quedan. Imagínate que en ese estudio decían que el 50, casi o más del 50% de las fibras se dañaban. Bueno, pero quedan otro 50% de fibras estriadas que se van a mejorar. Y la forma de trabajar el diafragma es ya aumentar el esfuerzo respiratorio, dando ejercicios, se empieza a entrenar, no es que le vuelven a conectar una carga como en el bíceps o en otro músculo estriado, ¿verdad? Entonces, ya sabes que el diafragma ya tiene un 30% de su tiempo total de vida contrayéndose permanentemente, entonces ya se empieza a entrenar solo. Pero sí hay que incluir el entrenamiento muscular respiratorio posterior a esto, porque los pacientes quedan dañados bastante, porque todo músculo estriado quedado dañado. ¿No? Pero sí, sí, porque no solamente han tenido daño mecánico, sino han tenido daño inflamatorio y por la sepsis. Entonces, sí o sí hay que pensar en los planes de rehabilitación a corto y largo plazo, porque sí van a ser necesarios. Ok, muchas gracias, Gustavo. Solo una última inquietud
siempre Sí. tengo que preguntarla porque no quisiera quedarme con eso. El, cuando ya existe un daño neuromuscular, que puede ser producto de la misma ventilación mecánica o producto de una enfermedad degenerativa que cause este daño neuromuscular. Alguna vez, cuando trabajaba en esto, teníamos a un paciente con una condición así. ¿Todavía están usando o se puede usar esos marcapasos diafragmáticos que en algo trataban de resolver estos problemas? ¿De verdad tiene Mira, utilidad ahora? hay algunos trabajos que se han hecho, hay obviamente detractores de eso, y hay otros que dicen que funcionan. Yo no tengo experiencia sobre eso. Hay algunas publicaciones que hablan muy mal de eso y otras publicaciones que hablan muy bien. Pero sí existe, y existe la posibilidad de poner, pero requieren, es un método invasivo y hay que poner los electrodos y tienen que contraerse, pero sí se puede, existe en parálisis diafragmáticas o en pacientes que han tenido, por ejemplo, Guillain-Barré, que quedan dañados y se les pone para que contraigan. Sí, sí, se hace. No tengo experiencia yo, pero sé que existe. Ok. Daniel está escribiendo que es un detractor. Sí, a veces teniendo una visión así general, Sí, también sí, pensaríamos que complicado que yo es coincido, todo ese no manejo. quise dar mi opinión personal, pero coincido, ¿no? Sí, es Hay casos muy de discutido. hasta muertes. Hay un trabajo que habla de 6 muertes por cada causa de la mala función, del pacing, digo yo, parece el estimulador diafragmático. Pero sí, sí, existen y se usan, no sé con con cuánta asiduidad, pero sí existe. Muy bien. Después Eh, te paso la charla, se las paso y voy a pasarle los artículos que utilicé como la otra vez, ¿sí? Para que, sí, eres muy gentil, Gustavo. De tu primera conferencia tuviste la amabilidad de pasarnos varios artículos que los hemos revisado, han sido compartidos con todos los que regularmente están asistiendo a estas charlas. Así que agradezco mucho tu colaboración en mandarnos dando tu presentación como artículos que sean relacionados o fuente de tu información para compartir con todos aquellos que, no que han escuchado este teleseminario durante estas 6 semanas que hemos estado trabajando juntos en esto. Agradecerte nuevamente por no, por toda tu favor. bondad, por esa capacidad que tienen los verdaderos docentes de compartir su conocimiento. Muy agradecidos por los ecuatorianos, por varios amigos que se han conectado, inclusive vi por ahí conectado a algún amigo de Perú que también estuvo invitado, a todos los de varias zonas del Ecuador. Agradecerles mucho también por su interés en este teleseminario. Para nosotros, para UDLA y para la Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia, es muy, muy importante este tipo de temas y abordarlos. Agradecerte mucho, Gustavo, por eso. Yo quisiera que antes de cerrar, Berito, por favor, presidenta de la sociedad, si quiere dirigirnos algunas palabras antes de finalmente cerrarlo. Por favor, Berito. Muy bien, buenas noches con todos. Gracias, Marcelito, por la oportunidad, por el espacio. Bueno, primero agradecer a todos los profesores que han colaborado con este ciclo de conferencias muy importantes, una necesidad que tenemos por el momento, un gran grupo de fisioterapeutas. Creo que hemos tenido éxito, hemos tenido muchas personas que han estado constantemente integrándose. Entonces, eso se debe mucho a la calidad de profesionales, a la calidad de conocimiento que tienen nuestros docentes invitados. Entonces, y la buena forma de compartirlo, ¿no? La excelencia siempre. Luego agradecer a la UDLA por darnos el espacio para poder transmitir este tipo de información, este tipo de conferencias, por el apoyo constante a la Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia. Agradecer a todas las personas que se han sumado como asistentes a estas charlas por su participación, sus preguntas. Eso habla muy bien de cómo va encaminada nuestra profesión, el interés que le ponen a las cosas, sobre todo en este tiempo difícil. Muchísimas gracias. También a todo el grupo de la Comisión Académica de la Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia, quien ha gestionado todo esta serie de charlas y han puesto todo de su parte para poderles hacer llegar la información, la difusión.
Esperamos pronto tener otro tipo de actividades que se vayan sumando y bueno, siempre son bienvenidos sus comentarios, sus sugerencias, tomar en cuenta que el crecimiento de la profesión no depende de un grupo nada más, ¿sí? de un grupo como es la Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia, sino depende de cada uno de nosotros como fisioterapeutas, seamos socios o no por el momento, pero hacerles a la vez una cordial invitación para que se sumen, para que trabajemos y para que vayamos sacando productos y vayamos sacando muchas cosas en beneficio de nosotros como fisioterapeutas. Una linda noche y nuevamente gracias por toda la colaboración. Gracias, Gustavo, qué gusto verte también.